recorrer el Camino de Santiago, en donde pues ciertamente confirmamos que más que una ruta o más que unas cuantas rutas, pues es una gran experiencia de vida. Y fue en el 2022 en donde de manera personal tuve la oportunidad de recorrer el Camino Francés con un grupo de 17 peregrinos y puedo confirmar efectivamente que fue una experiencia que marcó mi vida. Algo tan especial, pues es imposible guardarlo, hay que compartirlo y después de haber escuchado tantas historias de peregrinos de todas las edades, lugares del mundo, gente que destinó un mes completo para hacer esta experiencia, pues hay que compartirlo con todos ustedes, ¿no? Todos unidos en el mismo camino hacia el mismo destino que es Santiago Compostela. Y bueno, pues quién mejor para hablar más a detalle de todo lo que hay detrás de la experiencia del Camino de Santiago que un experto y un buen amigo que conoce perfectamente el destino, a quien agradezco que esté con nosotros, es Luis Miguel Alonso, que está conectándose desde Zamora, España. Y bueno, pues él ya tiene más de 16 años organizando estos viajes, ¿no? Has acompañado a más de 50,000 personas que tienen como el objetivo, pues, vivir la experiencia del Camino de Santiago. Él estudió la carrera de estudios empresariales en la Universidad de Salamanca y su experiencia dentro del Camino de Santiago comienza gestionando alojamientos clásicos al servicio del peregrino en la Vía de la Plata, ayudando en la creación de programas de la señalización de los caminos y fomentando el Camino de Santiago como agente dinamizador de interés turístico responsable. Y bueno, Luis Miguel nos cuenta que después de recibir peticiones y sugerencias de peregrinos sobre la falta de servicios en el camino, fue cuando se decide a crear un portal de información turística y reservas en el camino. Es por eso que ahora es mucho más sencillo, ¿no? De lo que era antes. Es mucho más fácil encontrar diferentes alojamientos y bueno, hacer de esta experiencia pues algo muy especial. Fue en el 2015 en donde él decidió llevar su proyecto a la Feria Internacional del Turismo de Madrid, FITUR, uno de las más importantes a nivel mundial, y se convierte en la primera empresa con un stand propio en ofrecer más de 130 opciones de tours del Camino de Santiago. Y es ahí donde nace el Camino de Santiago como un destino turístico, ¿no? En esta feria tan importante. El día de hoy está con nosotros para compartirnos todos los detalles, las experiencias, los misterios que hacen que tantas y tantas personas deseen cada vez más realizar pues este viaje. Gracias, Luis Miguel, bienvenido. Y bueno, Hola, pues ¿qué tal? estamos listos Buenas. para escucharte. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Bueno, encantado de saludaros y sobre todo agradecerte, Rosy, pues eso, este gran momento que dedicas y dedicamos a a lo que es este destino que es el Camino de Santiago. Ya llevo años contigo trabajando y siempre es un gusto pues dar y conocer a gente profesional y sobre todo como tú, tan dedicada y con tanto interés en el Camino de Santiago. Y bueno, eso, lo que quiero decir como inicio de esta webinar o este vídeo que estamos grabando, pues ese agradecimiento que te tengo por la confianza que, no, que me has dado siempre y por nuestro empeño que estamos teniendo en el destino Camino de Santiago. Y bueno, la verdad es que has definido muy bien y demasiado cuando has estado definiendo la trayectoria que he tenido yo en este proyecto, pues he visto que son muchas cosas, la verdad, desde que empecé. Así que bueno, creo lo voy a hacer lo más ameno, voy a explicar un poquito sobre lo que es una etapa en el Camino de Santiago, los destinos más interesantes. Voy a poner unos vídeos, unas fotografías y también atenderé si tenéis algunas preguntas o algunas cuestiones que hacerme, pues que vamos, por mí encantado. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Voy a empezar con un breve vídeo de una historia del Camino de Santiago
y os pondré luego un vídeo que hicimos nosotros hace poco y así iremos, ¿vale? Empiezo a compartir. El Camino de Santiago comienza con el descubrimiento de la tumba de Santiago el Mayor en España. ¿Y quién fue Santiago? Bueno, pues Santiago fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo e hijo de Zebedeo, quien partió de Palestina a Hispania, hoy España y Portugal, para predicar el Evangelio. Tras su regreso a Palestina, fue condenado a muerte por Herodes y sus restos fueron llevados de vuelta a Hispania. Fue hasta el siglo VIII, en plena Edad Media, que la tumba del apóstol fue descubierta por un ermitaño de nombre Pelayo. Esta noticia llegó a oídos del rey de Asturias, Alfonso II el Casto, quien viajó a Compostela con su familia y los miembros de su corte, y ordenó construir la primera iglesia para depositar los restos del apóstol. Ya en los siglos IX y X, durante la ocupación árabe de España, iniciaron las peregrinaciones a Compostela, y pronto, el camino se convirtió en una ruta de peregrinación y en una fuente de intercambio cultural importantísimo, que permitió a España romper el aislamiento con la llegada de peregrinos provenientes de diferentes partes de Europa. Está siendo una experiencia preciosa, nos está encantando, estamos disfrutando mucho de las etapas, de los días, el tiempo ha sido fantástico, la organización también muy buena, estamos muy contentos, los alojamientos, nos ha ido todo muy bien y estamos realmente muy satisfechos. Espiritualmente también te ayuda a pensar en tus cosas, a dejar un poco atrás el estrés. Está muy bien en todos los sentidos. Son casas rurales, muy bien, o sea, los sitios donde hemos quedado súper agradables, buena comida, buen trato, preciosos. Y la verdad que hasta ahora no he tenido ninguna queja, por eso siempre sigo repitiendo con ellos, ¿sabes? Es una buena satisfacción final, ¿sabes? La gente es súper amable, para mí es espectacular, yo por mí repetiría todos los años.
De acuerdo, mira, lo que os comentaba, aunque viene del norte de Europa, la ruta más conocida, aquí la he iniciado desde la península ibérica, ¿eh? Son 800 kilómetros hasta Santiago de Compostela, que está situado en esta concha, en este símbolo de la concha de Santiago. Y bueno, pues es lo normal es que se empiece o desde Saint-Jean-Pied-de-Port, porque esto que veis aquí es la frontera entre España y Francia. Y están aquí los Pirineos, una cordillera montañosa que se llama los Pirineos. Entonces, mucha gente comienza a hacer el camino en Saint-Jean-Pied-de-Port, que está en Francia, cruza los Pirineos y ya entra en España a través de Navarra, que es Pamplona, y va continuando. Toda esta ruta de aquí son, como os he dicho, más o menos 800 kilómetros. Lo mismo que esta se llama el Camino Francés. Se puede empezar desde Sevilla, también el nombre que tiene esta vía, que también es muy popular, muy conocida y con diversas... Aquí es preciosa esta zona, sobre todo porque a mí me encanta, porque yo vivo en la Vía de la Plata, pero además es que tiene muchas monumentos arquitectónicos de diferentes culturas, ¿eh? Va pasando por Sevilla, Mérida, Cáceres, Salamanca, Zamora, Orense, hasta Santiago. Cada una, ya os digo que estas son las más largas. Son unos 800, otros 800 kilómetros, estas son otros 700 kilómetros aproximadamente, desde la de color azul, que se llama el Camino del Norte, que empieza en Irún, también en la frontera con Francia, hasta Santiago de Compostela, yendo por toda la cordillera Cantabria. También el Camino Portugués, y que también que últimamente, en estos últimos años, está teniendo mucha demanda de peregrinación. Se inicia en Lisboa, pasando también por Oporto, ya entra en España en Tui, pasa por Vigo, por diversos municipios de Galicia, Santiago de Compostela. Comentaros que la mayor parte, la mayor parte de colaboraciones que tengo es desde Oporto. Oporto ahora mismo tiene un aeropuerto que está muy bien combinado y existen vuelos directos ya es un aeropuerto internacional. Hace años no había tantos vuelos, pero ahora es un aeropuerto internacional que tiene muchísimas combinaciones. Desde tanto desde América como desde Europa, desde Madrid, casi vuelos diarios, ¿de acuerdo? Y luego también, desde Oporto hasta Santiago, estamos hablando de unos 200 y pico kilómetros más o menos, ¿eh? Y luego ya hay otros caminos que son más, con no tantas kilómetros, no tan extensos como estos que os he dicho, como puede ser el camino primitivo desde Oviedo, pasando por Lugo y Santiago, y también el camino inglés desde Ferrol y La Coruña, y finalmente lo que se llama el epílogo de Fisterra, ¿eh? Una vez que se llega a Santiago, hay muchos peregrinos que desean continuar su ruta hasta Fisterra y Muxía, ¿eh? Luego os enseñaré alguna fotografía. Estos son los caminos más importantes. ¿Cómo lo suele hacer la gente? Pues normalmente estos caminos hay muy pocas personas que los hacen completos. Es decir, imaginaros, el camino francés, a lo mejor desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago, se tarda un mes aproximadamente caminando. No todo el mundo dispone de un mes para caminar. Entonces, se suele hacer por sectores. Estos sectores los tengo marcados como estos puntos de aquí. Cuando yo llamo un sector, significa
partes de ese camino, ¿no? Que pueden durar una semana, 10 días, 12 días aproximadamente. Por ejemplo, también, además de durar una semana, también tienen una distancia, que pueden ser 100 kilómetros, 200 kilómetros. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo por lo siguiente, y es un primer punto que tenemos que tener en cuenta. El que existe lo que se llama la Compostela, que es un documento oficial que te emite la Catedral de Santiago al terminar la ruta del camino, que la oficina del peregrino la emite cuando aquellas personas que han ido caminando han caminado un mínimo de 100 kilómetros. Y aquellas personas que van en otro medio de transporte, ya sea bicicleta, bicicleta eléctrica, etcétera, etcétera, un mínimo de 200 kilómetros. Ahí, en ese momento en el que la Catedral de Santiago emite este tipo de documento para aquellos que han hecho el Camino de Santiago y pone esos límites de kilometrajes, pues surge el destino de una semana, es decir, justo que 100 kilómetros más o menos corresponden a lo que es un viaje de una semana haciendo 20 kilómetros diarios, ¿no? Que es decir, los 100 últimos kilómetros, en este caso, por eso los caminos más famosos de Santiago o las rutas más famosas del Santiago, las que más se hacen son los últimos 100 kilómetros, ya sea desde Sarria en el camino del francés, desde Lugo en el camino primitivo, desde Tui en el camino portugués. Estos son los 100 últimos kilómetros. Orense, Tui, Sarria, La Coruña o Ferrol, estos son 100 kilómetros todo. Y todos ellos llevan 5 o 6 etapas aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces ahí se crea todo ahí concuerda al final para hacer una semana de viaje al Camino de Santiago y obtener la Compostela. ¿Cómo se obtiene la Compostela? Con un documento que se llama credencial. Ahora os lo explicaré. Creo que me he explicado bien, ¿no? Es decir, cada puntito que tengo aquí es un sector. Es decir, hay personas que dicen, bueno, voy a hacerlo el camino de toda la península ibérica completa del camino francés, desde Saint-Jean-Pied-de-Port o incluso desde Roncesvalles, que está aquí, ¿no? Justo en la frontera España. Y dice, hay gente que dice, bueno, pues me vengo un mes a caminar, pero otros dicen, bueno, pues cada año hago una semana. Y voy haciendo el primer año Saint-Jean-Pied-de-Port Pamplona, el segundo Pamplona Logroño, Logroño Burgos, Burgos León, y a lo mejor en 5 o 6 años lo han hecho completo porque no disponían de todos esos días para caminar, ¿vale? Y así en todos los caminos distintos. Creo que se me ve también internet. Voy a poner aquí lo que es la credencial para que veáis. La credencial de peregrinación es lo que se llama una cartulina que la expide, como os dije, la Catedral de Santiago de Compostela, en la cual yo creo que lo podéis ver aquí, se van sellando en cada etapa del camino, ¿de acuerdo? En cada etapa del camino tiene que haber un mínimo de 2 sellos para que cuando llegamos a Santiago de Compostela esto se verifique en la oficina del peregrino y nos emitan este documento que vemos aquí a la derecha que se llama la Compostela, no la Compostelana, ¿de acuerdo? La Compostelana se dice que es la mujer que vive en Santiago de Compostela, el gentilicio pero lo que es la Compostela es el documento que te acredita de haber hecho el Camino de Santiago un mínimo de 100 kilómetros. Estas credenciales pues nosotros a través de la colaboración que tenemos con Fidelis y con Rossi, pues nosotros las aportamos a todas las personas que vienen a hacer el Camino de Santiago. Además, es interesante
de que esto es un grandísimo recordatorio, porque los sellos, hay algunos sellos que se emiten, pues que tienen historias centenarias y hay mucha gente incluso que los colecciona, los sellos. También hay una credencial es digital, que han emitido hace un año o algo así, pero nosotros siempre nos gusta entregar esta física. Hasta ahora siempre seguimos, este año seguiremos también con esta credencial física, porque entendemos que es un recordatorio muy bonito que se lleva el peregrino cuando viene a hacer este tour. Bueno, más cosas. Yo creo que en cuanto he empezado con el mapa, he seguido con lo que es la credencial. Deciros eso, que cada etapa son mínimo 2 sellos, que esos 2 sellos te los pueden poner en diversos lugares, tanto en el sitio donde vamos a dormir, tanto en las distintas parroquias que nos vamos encontrando, pequeñas iglesias, ermitas, ponen sellos. Es decir, no hace falta que sea, o sea, es el mínimo 2 sellos, ¿no? En cada etapa, pero mucha gente va poniendo el sello en muchísimos sitios para que le quede como recordatorio. Ahora voy a hablar de cómo es un día en el Camino de Santiago. ¿Qué se suele hacer? Ya hemos estado hablando de los mapas. Bueno, antes de hablar de cómo es un día del Camino de Santiago, también voy a recordar eh, nuevamente en el mapa, pues que para llegar a los puntos de inicio del Camino de Santiago es muy sencillo. Ahí Rosy os puede ayudar porque hemos trabajado mucho esto muchas veces y es muy sencillo. Ya os digo, o vía Madrid es muy sencillo, vía Santiago de Compostela también hay vuelos, hay tren desde Madrid para llegar hasta Santiago, o lo que aquí ayudamos es a trasladaros al inicio del camino siempre, tanto o desde Madrid o desde Santiago de Compostela al inicio del camino, para que una vez que se haga el camino, volvemos al punto de origen que queráis, o hacia Madrid o hacia otro destino. Lo mismo digo para el resto de rutas. Nosotros aquí nos dedicamos a que en cualquier punto importante destacado de España os acerquemos al Camino de Santiago. Lo mismo en Portugal, desde Oporto, a través de tren o incluso, sobre todo, vuelos de avión, pues es muy sencillo el tema del traslado, que mucha gente es lo que le echa un poco para atrás, pero es muy sencillo. Nosotros lo tenemos preparado muy sencillo. Vamos a hablar de lo que es un día en el camino. ¿Cómo suele ser este viaje? Nosotros, bueno, trabajamos varios tipos de alojamientos en el Camino de Santiago. Voy a poner, mientras voy poniendo alguna foto para que veáis, ¿no? Nosotros en el Camino de Santiago, como os decía, trabajamos en varios tipos de alojamientos. Unos son albergues donde se comparte habitación y baño. Otros son hostales donde no se comparte habitación, tienen baño propio y, bueno, pues son algo más sencillos, pero están muy limpios y mucha gente los desea porque están muy bien de precio, ¿de acuerdo? Otros son mm, hoteles y pazos con encanto, que ahora os pondré alguna foto para que la veáis también. En este tipo de alojamientos, pues son ya una categoría superior y tienen unas habitaciones estupendas y también una gastronomía también muy interesante, típica de España, o si estamos en Galicia, típica gallega, con unos cocineros excepcionales. ¿Qué servicios ofrecemos en el camino? Pues cómo se desarrolla una ruta del Camino de Santiago. Normalmente nos solemos despertar aproximadamente a las 7:30 de la mañana, más o menos, porque, bueno,
partiendo de que los meses más importantes para hacer el camino y que yo aconsejo es desde ahora mismo, desde marzo, aunque mejor tiempo siempre tendremos abril o mayo y hasta el mes de octubre, ¿de acuerdo? Deciros que algo interesante que tenemos en el mes de mayo, por ejemplo, algo interesante que tenemos aquí en el mes de mayo es que los días puede ser que nos duren, bueno, no puede ser, los días hasta las 10 casi de la noche es de día en Galicia o en España. Hasta las 10 de la noche es de día. Entonces, para mí, el mes de mayo y junio son los mejores meses que yo recomiendo para hacer el Camino de Santiago, aunque soy consciente de que mucha gente solamente dispone de julio, agosto y bueno, también septiembre y octubre están muy bien, ¿eh? ¿Vale? La temperatura media suele ser de unos 20 grados, 20-25 grados. ¿Eh? Y como os decía, el horario que se aconseja para empezar a caminar, pues las 8:30 de la mañana está bien. Empezar a caminar. ¿Cómo es un día normal en el camino? Pues lo normal en el camino es lo siguiente. Nosotros trasladamos la mochila o la maleta de etapa en etapa. La maleta donde tenéis vuestra ropa y vuestras cosas personales que traéis de viaje de etapa en etapa. Las maletas suelen ser las que trasladamos de 20 kilos. Aconsejamos que sean maletas de máximo 20 kilos. Nosotros lo que hacemos es organizamos para que se traslade de etapa en etapa la maleta. Es decir, a primera hora de la mañana se deja la maleta en la recepción del alojamiento y cuando se hace la ruta, a final de etapa tenemos la maleta allí, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Se sale a las 8:30 de la mañana. Durante todo el camino nos vamos encontrando con pequeños concellos o pequeños municipios donde se puede almorzar, se puede parar para tomar un refresco, para comer. Normalmente las etapas tienen una media de entre 20 y 25 kilómetros aproximadamente. Se tarda 6 horas caminando. Hay mucha gente que tarda menos, ¿de acuerdo? Pero yo la media para hacerlo súper a gusto son unas 6 horas. Incluso algo más si vamos despacito y tranquilamente. Y deciros que normalmente se suele comer en el propio camino. Se suele comer antes de llegar a final de etapa. Es para lo que se recomienda, porque si no, se va como muy apurado caminando para terminar los 24 kilómetros aproximadamente. Como os digo, cada 5 kilómetros nos vamos encontrando con diversos municipios en los que podemos ir parando y, bueno, desayunando y almorzando, etcétera, etcétera. Algo precioso y que tiene la peregrinación del Camino de Santiago es que, bueno, pues es que es un viaje espiritual, eh, tiene cierta magia, tiene todo el mundo expresa un carácter muy empático. La gente está como, no sé, todo el mundo, existe un saludo que se llama Ultrella, buen camino, todo el mundo se va saludando, te conoces con gente de todo el mundo. Y la mayor parte de las personas que lo han hecho, pues es interesante porque mucha gente nos dice, pues eso, que están súper encantados, que muchos ha sido incluso el viaje de su vida, otros no lo consideran realmente un viaje, lo consideran algo, una experiencia espiritual, ¿m? Para encontrarte contigo mismo y con el tipo de encuentro contigo y con diversas cuestiones espirituales como la religión u otros tipos de cuestiones espirituales. Y como os digo, se puede hacer o en grupos, se puede hacer de forma individual, una persona sola. Es un camino que es muy seguro.
Está muy bien señalizado. En cada cruce de caminos te encuentras una señal en la cual te indica por dónde tienes que ir, aunque nosotros siempre existe un teléfono directo de asistencia con nosotros a través de Fidelis. Y bueno, la verdad es que es un viaje pues muy, muy especial. Eh, Como digo, se conoce mucha gente, con la gente que hablas expresa sus distintos sentimientos, sus distintas cuestiones y bueno, también llegar a un sitio, a un país y conocerlo caminando o en bicicleta es muy distinto a conocerlo pues como en otro tipo de viajes que se va en autobús, te llevan a los sitios. No, en este caso lo recorres tú caminando y vas observando muchísimas cosas y vas oliendo el campo, muchísimas cosas distintas. Como os digo, es eso. Cada etapa son unos 20, 25 kilómetros. Suelen ser 4 o 5 etapas y al final lo que encontramos es el destino, que es Santiago de Compostela, y llegar a esta plaza que estamos viendo aquí ahora mismo, que se llama la Plaza del Obradoiro, que es el destino final de lo que es el Camino de Santiago. A partir de aquí, como os he indicado, existen otras opciones como llegar hasta Fisterra, que es en Fisterra es la parte más occidental de Europa. Y muchos peregrinos terminaban la leyenda y bueno, y la historia. Pues los peregrinos cuando llegaban a Santiago se acercaban a Fisterra, hay allí un faro muy, muy bonito en el cual hacían una ofrenda y quemaban sus botas, ¿no? Esto ya ha pasado a la historia, pero bueno, pues se sigue, mucha gente sigue llevando y yendo a visitar Finisterre, ¿de acuerdo? Estas son fotografías. Voy a ver si consigo encontraros unas de las últimas fotos que hemos hecho de Fisterra este año. ¿Mm? Voy a poner diversas fotos para que veáis. Son de diversos puntos o tramos por los que se pasa por el Camino de Santiago. Os voy a poner para que veáis algunas fotos tanto de Fisterra. Mira, esto es la zona que os digo de la zona más occidental de España y de Europa. Es cuando llegan a Fisterra, pues estas son las vistas que vemos en el mar. Vamos a ver si encuentro alguna fotografía. Fijaros. Esto, por ejemplo, es una calle típica de Santiago de Compostela. Este es en la propia Plaza del Obradoiro, cuando llegan. Bueno, esto realmente se ve muchísima gente porque estábamos en el mes de julio. El día 24 de julio es el día de Santiago de Compostela, de Santiago Apóstol. Voy también a buscaros lo que es alguna foto de algún pazo o algún alojamiento con los que solemos trabajar, ¿vale? Casi siempre a través de Fideles solemos trabajar con pazos y alojamientos con encanto, ¿vale? Estos son los tipos de alojamiento. Esto es como si dijéramos los alojamientos tipo premium con los que trabajamos, y así son los cuartos o habitaciones con los que pazos con los que solemos trabajar. Y cuando se termina la ruta,
pues de lo que se trata es de disfrutar del alojamiento, de un merecido descanso y disfrutar de la gastronomía, ¿eh? A que le guste también el vino, pues también existen en este tipo de alojamientos, pues como os decía, pues existen muy buenos caldos y bueno, pues la verdad es que se complementa lo que es el camino, la experiencia espiritual y luego llegar a final de etapa y disfrutar del alojamiento. Estoy poniendo diversas fotografías de habitaciones, de muchos lugares con los que trabajamos. Con todos estos alojamientos, pues llevamos muchos años trabajando. ¿M? Y estos, como os digo, son de la categoría A. ¿M? Luego existen otros que, bueno, pues son de una categoría inferior, como os decía, como pueden ser hostales, que os voy a enseñar alguna foto, por ejemplo, algunos alojamientos que trabajamos. Pues a lo mejor ya las habitaciones no son tan, eh, no son tan bonitas o se trata de edificios tan antiguos como los que hemos visto antes, que a lo mejor tenían 2 o 3 siglos de antigüedad, pero bueno, pero son habitaciones que también están muy bien, para finalizar el camino y bueno, pues que con las que trabajamos muchísimo, son un poquito más barato que las otras opciones, pero bueno, pues la gente ahí elige cómo quiere dormir, y también el presupuesto que tiene y el que va a destinar para decir, bueno, pues voy o en un tipo de alojamiento u otro, ¿vale? Deciros eso, que como os decía antes, que puede ir tanto una persona como un grupo. Damos servicios los 365 días del año, no tienen que ser tampoco las fechas que os he comentado. Siempre tenemos un teléfono de urgencias, donde tenemos siempre un teléfono de urgencias, donde se nos puede llamar en cualquier momento y el servicio de asistencia en ruta está de lunes a domingo, y siempre se puede comunicar con nosotros cualquier peregrino y ahí pues le asistimos a cualquier duda que tenga y todo. El peregrino siempre va a llevar una información completa de dónde va a dormir, el nombre del alojamiento, la dirección del alojamiento, el teléfono del alojamiento y cualquier dato relativo a su viaje. Así como os informo que además de llevar eso, va a llevar también el itinerario completo de la ruta, por dónde transcurre la ruta y también va a llevar la credencial de peregrinación y también normalmente le solemos añadir para autoimprimible una etiqueta para que la puedan identificar en la maleta y la maleta siempre esté totalmente identificada y nuestro servicio de traslado de equipaje la pueda llevar de un lado a otro. Os informo que el servicio es súper seguro, nunca nos ha fallado ni faltado ningún objeto y hasta ahora ha sido, pues como os decía al principio, Rosy, pues llevamos ya casi 60.000 personas a las cuales les hemos dado servicios y la verdad es que nunca ha pasado nada extraño, ni grave, ni pérdidas de maleta. Siempre es un servicio muy seguro. Tanto el tema de, como os digo, de maletas, como del camino de Santiago, ¿eh? Que lo puede hacer tanto una persona con totalmente seguridad y puede hacer el camino y pasar todo el día por el camino de Santiago con muchísima seguridad, como en grupo, y también disponemos de, si lo queréis, guías acompañantes, ¿vale?
tanto en español como en inglés u otro idioma. O también disponemos de, cuando llegamos a Santiago de Compostela, de diversas excursiones, de diversos servicios guiados por la ciudad, incluso de degustaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, he dado así un pequeño resumen del trabajo que hacemos, y no me quiero exceder muchísimo más, y ya paso, si queréis, a Rosy a ver qué puede comentar al respecto, si queréis hacer algún tipo de pregunta. Y, y bueno, por mi parte, creo que me he explicado al máximo de los puntos más importantes de este viaje. ¿Mm? Sí, Luis, muchísimas gracias. De Sí, hecho, fue gracias a ti. muy buena tu presentación. Bueno, Aclaraste bastantes de las preguntas que varias de las personas nos hicieron en sí, el momento del registro de esta charla, pero sí me sí, gustaría, a lo mejor algunas que quedaron por ahí pendientes, saber qué sí. puedes compartirnos tú. Bueno, en el sentido de que dice que sí, ¿sabes si hay alguna ruta para adultos mayores? Porque esa fue una de las preguntas que se repetía. Normalmente la Sí. gente dice, bueno, a lo mejor esto es más un camino para gente deportista o para gente de Mm, cierta edad. ¿Qué nos puedes ujú. compartir de esto? Bueno, la verdad es que lo hemos podido ver en las fotografías, ¿no? Que había gente caminando de todas las edades, ¿eh? Mm, Normalmente, mirad, te voy a contar una historia de los primeros años que empezábamos a ayudar a los peregrinos a hacer el camino y a organizar el camino. Pues nosotros la verdad es que nos quedábamos sorprendidos, porque bueno, pues uno de nuestros peregrinos más famosos, y además de los primeros años que empezamos a trabajar, era un señor que tenía 75 años, y no se hizo los 100 últimos kilómetros, sino que se hizo el camino desde Sant Jean-Pied de Port hasta, no hasta Santiago de Compostela, sino hasta Fisterra, se lo hizo. Estuvo 40 días caminando, eh, algo más, no hizo todas las etapas día por día, sino que iba descansando, a lo mejor en puntos intermedios iba descansando, y se propuso hacer el camino entero porque decía que en su vida le faltaba algo, que era hacer el Camino de Santiago, y lo terminó. Así tuvimos al año siguiente otra mujer que casualmente hizo lo mismo, y todos los años tenemos, casi todos los años tenemos gente pues, pues, especialmente, eh, increíblemente, pues con unas edades o una ciertas, no sé, ciertas condiciones que parece que es algo imposible, pero sí que os digo que el camino como que te empuja, que te lleva. No hay que tenerle miedo, es un tema que mucha gente se lo pregunta, pero no hay que tenerle miedo. Partimos de varios factores. Lo primero, el primer punto, es que nos tienen a nosotros, es decir, que en cualquier momento en el servicio de asistencia en ruta saben que estamos a su lado, que nos pueden llevar, y en cuestión de 20 minutos, 5 minutos, según en el punto donde se encuentren, les vamos a mandar un vehículo que les va a llevar a fin de etapa si así lo necesitan. Deciros que todos los años que trabajamos con 6.000, 7.000 personas cada año, eh, este tipo de vehículos casi no nos lo solicitan, apenas nos lo solicitan. Es decir, la gente suele terminar su camino de Santiago. Así es. Pero ahí estamos. En comentar que ese tipo de servicio hay que pagarlo, pero es muy baratito, porque por kilómetro estamos hablando de 1 euro, 1 euro con 30, algo así, a lo mejor 10 kilómetros, a lo mejor como mucho son, o a lo mejor un coste de 10 euros, o sea, queremos terminar porque vemos que hemos tenido algún problema y no podemos terminar. También hay opciones para aquellos que no suelen caminar mucho, es de acortar las etapas, ¿eh? Las etapas las podemos hacer a medida, no significa que hagamos etapas de 25 kilómetros. Aquellas personas que no quieren hacer, perdón, unas etapas muy largas, las pueden hacer más cortas. Eso conlleva estar más días caminando, pero en vez de hacerlas
de 25 kilómetros, 24, 22, pues a lo mejor las podemos bajar a 15 kilómetros, 12 kilómetros. Eso sí nos lo solicitan mucho, ¿eh? Pero tampoco os digo que mucho, no mucho, algunas veces nos lo solicitan. Y también aconsejar a todos aquellos que van a hacer el camino, de la edad que tengan, que siempre, unos meses antes, empiecen a caminar en su lugar de origen. Digan, si no soy deportista o no suelo hacer mucho deporte, pues por lo menos salir a caminar bueno, pues a lo mejor mes y medio o 2 meses antes, pues 2 o 3 días a la semana, salir a caminar, hacerte caminatas para ir un poco preparado. No hace falta ser atlético, ni mucho menos, sino que hacerte caminatas. Luego, muy importantes son la vestimenta del peregrino. La vestimenta del peregrino es muy importante. Bueno, aunque aquí se ve un poco mal, yo no sé si podéis apreciar a este peregrino, esta vestimenta pues refleja un poco lo que nosotros siempre aconsejamos, ¿no? Para el sol, una gorra, un sombrero, una pequeña mochilita, como lleva esta mujer, ¿de acuerdo? Pero siempre unas botas de media caña, como este chico, que estén por encima del tobillo, unos buenos calcetines, que las botas, si puede, que estén ya estrenadas, que estén usadas, ¿eh? Y luego también, pues eso, el calzado que sea cómodo, pero que si pisas alguna piedra, pues que no tengas problemas de hacerte ningún esguince, ¿vale? Y aunque hay otros que lo hacen, pues como esta chica que va con unas zapatillas normales, ¿no? Pero lo normal son este tipo de botas que vemos aquí. Y luego, pues eso, unos pantalones cómodos. También en la mochila, que se puede hacer con una pequeña mochila, como vemos aquí, para llevar los enseres personales, pues llevar a lo mejor un chubasquero por si cae un poquito de agua, pero y llevar, pues eso, algún pantalón ligerito y también a lo mejor alguna cazadorita, pero muy, muy ligerita para ponerte, por si cae un poquito de agua. Pero lo que es la edad, ya os digo que en eso no se tiene uno que asustar, porque de muchísimas edades hacen el camino, ¿eh? Tenemos fotografías, tendría que buscar a lo mejor distintos grupos con los que hemos hecho el camino. Bueno, estos a lo mejor las personas son más jóvenes, pero indicaros que el camino lo hemos hecho para personas de edad bastante avanzada, como veis, esta la media de edad, como podéis observar. Incluso también lo hemos hecho para personas discapacitadas, ¿de acuerdo? Hemos hecho el camino con personas que van en sillas de rueda, ¿eh? Hemos hecho el camino para personas con sordoceguera incluso. Hemos hecho el camino para muchísimos tipos de personas ¿eh? Que a priori parece que no lo van a poder lograr, pero finalmente logran, y además es como algo más especial todavía, de decir, bueno, pues mira, yo con esta edad logré hacer el Camino de Santiago, lo logré terminar, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que he contestado bien a la pregunta, no tengáis problema en eso. Perfecto, muy bien. Bueno, pues Ujú. con mayor motivación para quienes Sí, tengan alguna duda de hacerlo. Y hay otra pregunta que también se repetía, sí. ¿cuál es la mejor ruta que tú recomiendas para las personas que van por primera vez? Por primera vez, la mejor ruta que recomiendo es mm, el camino francés, desde Sarria a Santiago. Esta es la ruta más emblemática y con la que nos vamos a encontrar con más señales, más lugares emblemáticos, más personas. Es decir, podríamos decir que el 85% de los peregrinos hacen esta ruta de color verde. Y además, sobre todo, los 100 últimos kilómetros entre Sarria y Santiago de Compostela. Eso en primer lugar, el camino francés. En segundo lugar, el camino portugués, desde Tui hasta Santiago de Compostela. Es los que suelen hacer. Estas dos rutas son las más recomendadas porque están muy, muy bien señalizadas, todas están generalmente señalizadas, pero sobre todo
están muy preparadas con alojamientos, muchísimos servicios para el peregrino. Es decir, cada 4 o 5 kilómetros siempre tenemos servicios en el camino y hay muchísimos más alojamientos más bonitos, todo más, mejor gastronomía. O sea, lo más emblemático son estos 100 últimos kilómetros. Y además corresponde con una semana de viaje. También de Lugo a Santiago, que es el camino primitivo, el Fisterra y el camino inglés. Pero sobre todo el que más, si es la primera vez, desde Sarria a Santiago. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Bueno, pues Muy bien. entonces ya queda esa aclarada. Y ya por último nos preguntan que cuáles son los mayores retos a los que te enfrentas cuando haces el Camino de Santiago. Ujú. Y la Mm, otra que esa misma persona nos sí. preguntaba qué gracias o bendiciones se obtienen. Bueno, ya nos explicabas lo de la compostelana, Sí. en Ujú, fin. Pero bueno, de manera general, si nos ujú. vas a explicar estas dos. Vale, pues mira, yo aquí a nivel personal, de las dos preguntas que me acabas de hacer, pues los retos, el reto es llegar a Santiago de Compostela, el principal reto, decir, bueno, he conseguido llegar a Santiago de Compostela, donde está la tumba del apóstol Santiago. Y además, uno de los retos más importantes es que lo he conseguido o caminando o en bicicleta y he conseguido hacer un mínimo de 100 kilómetros caminando. Ese es el reto más importante, ¿no? Es decir, bueno, todos los días he hecho una peregrinación con un objetivo común al que mucha gente con la que me rodeo eh, vamos todos al mismo objetivo, es decir, a llegar a Santiago de Compostela, donde está la tumba del apóstol. ¿Sí? Eso por un lado, ese es el reto. Y además lo he conseguido. Una edad, en un momento de mi vida, me lo he propuesto, he visitado España y además he visitado un destino o religioso o espiritual o cultural en el cual he conseguido ese objetivo, ¿no? He llegado a Santiago de Compostela y además caminando. Atravesado caminando por un sitio con mm, cuyos acompañantes mm, procedentes de todo el mundo también llevábamos ese objetivo. Y cada uno en nuestra mente pues llevábamos pues algo dentro, ¿no? Hay unos que dicen, bueno, pues yo esto lo quiero hacer como una meta por un tema religioso, otros porque, bueno, pues como quieren dejar una ofrenda a un ser querido, de decir, bueno, pues esto lo hago pensando en un ser querido. Otros por diversos motivos, ¿no? Otros se lo ponen como reto para decir, mira, me lo quiero hacer, no sé, es decir, siempre una peregrinación, uno se lo propone por algo, siempre por un reto, ¿no? Es decir, un problema que puedas tener y a lo mejor, pues oye, conseguir resolverlo de algún modo, ¿no? Espiritualmente hablarte para ti mismo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que consigues? Pues acabo también un poco, las dos preguntas he estado, la respuesta que he dado podría valer a las dos preguntas. Además de esa credencial, de esa Compostela que te emiten, pues consigues un poco eh, como decir que es un viaje espiritual y a nivel personal, pues una vez que llegas a Santiago, pues es algo como muy especial, de decir, bueno, parece que entre todos los que llegan, pues consigues como un estado de paz, ¿sabes? Yo lo definiría así, en general, ¿no? Con todo lo que representa esta palabra de paz, ¿no? Contigo mismo, y es lo que yo definiría, ¿no? Encontrarte contigo mismo y sobre todo a un estado de paz, para lo que realmente, si vas a hacer el Camino de Santiago, yo desde aquí personalmente, los motivos que cuando yo he hecho el camino en bicicleta o caminando,
Esos han sido los motivos realmente por los que lo he hecho y la verdad es que lo he conseguido. Me he vuelto para casa con un estado de relajación y de paz impresionante. O sea, y ahí te queda en el recuerdo. Así. Espero haber contestado a lo mejor. Sí, muchísimas gracias. Y de hecho Ujú, hay muchos testimonios, incluso ujú, de gente que los ha compartido de cómo a lo mejor viviendo una situación complicada en su vida sí, o buscando las respuestas. así eh, es. Uno se va, se desconecta y resulta que encuentras sentido de vida, te encuentras a ti mismo, te encuentras Ujú, con un objetivo claro que cuando regresas, por eso es algo ujú, que te marca, ¿no? No regresa siendo el mismo, el peregrino no puede ser el mismo que inició el camino de Santiago que el que lo termina. Entonces, yo por eso sí, invito a todas las personas que lo tienen como en su lista de deseos, ¿no? Como en su bucket list que quieres hacer esta experiencia al menos alguna vez en tu vida, pues animarse. De hecho, tenemos ya un grupo listo para partir. Ahora el 16 de septiembre estaríamos llevándonos un grupo del 16 al 30 para aquellos que estén interesados, pues ahora sí que nos estamos preparando, tenemos tiempo y ya Luis Miguel nos dio toda la explicación de todo lo que sería esta experiencia. Y nosotros lo que hacemos es que cerramos luego el Camino de Santiago con una visita a Fátima para cerrar en Portugal. Pues bueno, los invitamos a todos los que se quieran unir, no importa el lugar en donde vivas. La ventaja de esto es que nos podemos encontrar todos en Madrid y desde ahí hacer juntos este recorrido. La verdad es que es una garantía. Lo hemos trabajado ya varios años con Luis Miguel y bueno, pues hemos quedado muy contentos, muy satisfechos. Y bueno, yo te agradezco el haber estado con nosotros este día. Gracias por todo lo que nos compartiste y bueno, pues algún mensaje de despedida que quieras ujú. darnos. Bueno, pues nada, que os animo a todos a hacer el camino. Deciros que si al final desarrolláis o emprendéis este proyecto personal y espiritual, que no os vais a arrepentir, ¿eh? Y que bueno, pues que es algo que se puede hacer ahora, más adelante, y lo dicho, que no os vais a arrepentir, vais a venir, pues yo creo que va a ser una buenísima experiencia para todos aquellos que alguna vez lo han pensado y que sobre todo que no tengáis miedo, que es un viaje que te transmite mucha libertad y mucha paz y que no haya miedo de emprender este viaje, que sea un poco largo desde donde vivís, pero que no tengáis nunca miedo. Así es. Pues bueno, ¿Vale? pues te Bueno, agradezco, Luis, de acuerdo, esta charla tan amena. genial. Bueno, pues nos vamos muy entusiasmados, motivados para Bueno, prepararnos para esta gran experiencia.